me gustaría preguntarte, Sí, claro. ¿Cómo crees que la educación contribuiría al desarrollo del país? Mira, fíjate que referente a lo que acaba de decir Luis Ángel y Luis Enrique, creo que la educación, y lo creo firmemente, es una parte muy importante, un punto de partida muy importante en la formación de las personas en este caso. Apoyo totalmente, y en Acción Nacional, en este caso, ahorita siendo muy concretos con Josefina Vázquez Mota, me voy a tomar una razón que acaba de mencionar Luis Enrique sobre las razones de fondo. Las razones de fondo. Es cierto que para lograr una educación de calidad tenemos que enlazar el apoyo de los padres de familia en casa, porque esto es indispensable, indiscutible. Los factores sociales externos que también pueda tener, en este caso el alumno, el joven, el estudiante, y la calidad de los maestros. Fíjate que durante la administración de Josefina Vázquez Mota, en la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la SEP, se llevó a cabo, promovió y se logró que se hiciera la prueba. Se hicieron una prueba para ya no dar las plazas, ya no pasarlas, como generacionalmente se estaba haciendo. ¿Por qué? Para que por medio de este examen se hiciera una selección y hubiera una mejor calidad en este caso en los maestros, los profesores que iban a ejercer la educación hacia nosotros, hacia los hijos de muchas personas en México. Entonces creo que fue un punto muy importante durante su administración, y también cabe mencionar que ha sido muy exitoso, ya que en las pruebas de enlace la educación básica de la sociedad mexicana ha subido en un buen porcentaje para beneficio del país, de la educación y de la misma sociedad, porque es un factor muy importante la educación de nosotros para el buen desarrollo y desempeño socialmente. Y bien, en cuanto a la educación, perdón, a la investigación, ¿ustedes creen que el presupuesto está bien, se debe de ampliar un poco más el presupuesto en cuanto para dar un poco más de investigación? ¿Qué opinan? Mira, pues, Andrea, yo creo, primero, la realidad en la educación básica no es la realidad de la Ciudad de México, no es la realidad de las grandes ciudades. O sea, la educación tiene regiones también, ¿no? Y hay, por ejemplo, en las zonas rurales, pues una gran deficiencia en educación, ¿no? De hecho, la educación se tendría que adecuar a las regiones. Es algo muy impactante ver que en las evaluaciones salimos muy bajos en matemáticas. Es algo impactante ver las cifras en deserción, las cifras en reprobación, ¿no? O sea, no es solo salir y hasta cierto punto decir, ¿sabes qué? Oye, la educación va mejor, ¿no? Es claro, algo que tiene que verse de fondo, precisamente. Sí. Bueno, pues vamos a una cápsula y ahorita regresamos. Ingeniera, economista, médico, antropólogo, fotógrafo, contador, comunicólogo, economista, filósofa, abogada, psicóloga, contadora, comunicóloga, contador. Bueno, ya estamos de regreso después de esa cápsula. A continuación, en este último bloque, vamos a hablar del empleo y me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno de nuestros panelistas respecto al empleo y cómo lo podemos incrementar para todos los jóvenes que salen y que no encuentran trabajo. ¿Qué opinan ustedes y cómo, desde el punto de vista de su partido, cuáles son los temas importantes en cuanto al empleo? Que es un tema bastante delicado, ¿no? Bueno, yo pienso que sí es el tema que más nos debería de importar a nosotros los jóvenes, que es el empleo. Estamos viviendo una época para el país que tiene su población más productiva, que somos los jóvenes, y no se está aprovechando. Hay un desempleo fatal, la falta de oportunidades es tremenda, y está obligando a que los jóvenes tomemos otro tipo de actividades, ¿no? Que pueden
diferir desde actividades delictuosas hasta tomar los caminos equivocados que van transgrediendo a los derechos sociales de todos los mexicanos. Ese tema nos debe de importar muchísimo y hay muchas cosas que hacer en el país para dar empleo a todos los jóvenes que no están en posibilidades ahorita de llevar una actividad laboral. Simplemente tenemos que recuperar nuestros bosques, nuestras selvas, tenemos que enfocarnos nuestras energías en volver a construir el país que está deteriorado socialmente y que pues fue algo que se ha venido dando desde ya más de 15 años, desde que Carlos Salinas de Gortari adoptó una reforma neoliberalista que nos ha llevado a la crisis existencial y social que estamos viviendo actualmente y que ninguno de los otros dos gobiernos panistas han sabido resolver. Entonces, es un elemento que nosotros como jóvenes, candidatos, como jóvenes que estamos dentro de los partidos, tenemos que proponer y resolver. Claro. Yo también quiero hacer uso de la palabra en este aspecto. Mira, yo creo que es importante el aspecto de la educación, el aspecto de la cultura, el aspecto de la participación de los jóvenes para construir una sociedad, ¿no? O sea, la sociedad no es estática, la sociedad va evolucionando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes participen en política? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes se dediquen más a la escuela, tengan un interés mayor por el arraigo, por esa cuestión que los hace mexicanos, ¿no? Los hace sentirse orgullosos y pertenecidos a su país? Precisamente en este aspecto se enfoca la plataforma que está proponiendo el Partido Revolución Institucional. Y a mí me interesa dejar muy claro que para que la sociedad pueda seguir evolucionando y construirse, debe haber una situación de empleo, que no lo hay. No hay empleos, primero dignos y luego suficientes, ¿no? Entonces hay que trabajar precisamente en crear empleos para que los jóvenes, bueno, pues puedan tener un acceso a una vida más amena, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México y en las grandes ciudades de México, vemos la cantidad de vagabundaje, de mendicidad que hay. Es terrible. Vemos la cantidad de migrantes, o sea, cómo precisamente el abandono del que hablábamos del campo es porque no hay fuentes de empleo, porque no hay una garantía de que puedas tú emplearte, autoemplearte o ser empleado, ¿no? Entonces, como joven, a mí me interesa precisamente una de las propuestas que se han hecho desde la perspectiva joven es, cuando tú llegas a pedir un trabajo como joven, te dicen, no, necesitas experiencia, ¿no? Claro. Y bueno, entonces muchas de las propuestas es, pues que entonces ya no pidan experiencia, porque si no los jóvenes nunca vamos a trabajar. ¿Por qué no fortalecer precisamente la educación superior para que los jóvenes salgan con experiencia de las universidades, hacer estadías prácticas, hacer servicios sociales, para que los jóvenes puedan salir con una mayor visión del campo laboral y no nada más quedarnos o en la teoría o en la técnica, sino salir también con esa capacidad de integrarse al mercado laboral, ¿no? Esa es como mi perspectiva de joven en el empleo. Fíjate, Andrea, que muchas encuestas revelan dos de ellas muy importantes, IGSA y una española, que en realidad ahorita hay una problemática en México referente a ese tema de empleo, pero la mayoría de los jóvenes, gran parte de ellos, están pidiendo que se les dé ciertas capacitaciones en habilidades. ¿Por qué? Para ser un país más proactivo, ya no tan dependiente. Tenemos que manejar esa educación, también esa necesidad en la educación de nosotros los jóvenes. Sí, definitivamente se tiene que, no sé, te ejemplifico, hay un proyecto que traemos en la campaña de Josefina Vázquez Mota y es una inquietud que nosotros los jóvenes tenemos, ya que la señora de verdad está incluyendo y está dándole mucha importancia al tema de jóvenes, al grado que su hija María José Ocampo es un factor primordial en esta campaña de jóvenes. Entonces se está trabajando en una situación en beneficio hacia los jóvenes, obviamente asesorada también por expertos, donde, por ejemplo, te pongo el ejemplo de España y Alemania. Me parece una actividad, un desarrollo, una proactividad de parte del gobierno hacia el apoyo en los jóvenes, en que la mayoría de las empresas, si no es que un 90%, en estos países tiene como reglamento
que tenga cierta cantidad de jóvenes trabajando, cierto porcentaje de jóvenes trabajando dentro de ellas. Y es algo que el gobierno federal automáticamente les pone esta legitimidad para poder. Entonces yo creo que aquí en México que si se podría adoptar algo así, creo que sería un buen parteaguas, un buen comienzo. Definitivamente el tema de jóvenes en la incursión en la política es también en pro a ello, en el ver de nosotros. Aquí comentaban algo sobre la administración de Carlos Salinas de Gortari con respecto al tema de jóvenes. Yo creo que en ese tiempo Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador eran partes importantes en el equipo de Carlos Salinas de Gortari, que hoy en día uno fue jefe de gobierno por la izquierda y el otro es candidato a la presidencia de la República, ¿no? En el tema de fortalecer la educación superior, definitivamente se tiene que hacer, tenemos que adoptar la tarea nosotros como jóvenes, empezar a promulgar eso, pero también tenemos que dejar de ver como partidos políticos los intereses propios partidistas y ponernos de acuerdo tanto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y ver el por qué por México. Y ya no tanto dejar a un lado nuestros intereses partidistas y llegar a un acuerdo y a unas conciliaciones en pro hacia el país. Okay. Yo quisiera puntualizar rápidamente. A ver, creo que el tema del empleo ya no debe ser visto solo como un problema únicamente del país. Como todos los demás temas, las políticas públicas trascienden las fronteras ya. O sea, los problemas públicos ya son por zonas incluso continentales, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí, precisamente estoy de acuerdo, hay que llegar al consenso y empezar a crear las condiciones para que existan empleos dignos y bien remunerados, que eso es algo muy importante, dignos y bien remunerados. Ahora bien, creo que en el país lo que nos hace falta es hacer un estudio a fondo, ver qué es lo que le hace falta al país y preparar a los jóvenes que vamos saliendo de las universidades o de carreras técnicas para que nos podamos desempeñar bien en el campo laboral y podamos contribuir, ¿no?, al desarrollo del país. Ahora bien, con respecto al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, nada más quiero puntualizar que si ustedes ven las cifras o bueno, el crecimiento del Producto Interno Bruto, ustedes van a notar que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se mantiene por arriba del promedio. Ahora, la cuestión de la ideología neoliberal no es una instauración de Carlos Salinas de Gortari, es un cambio de modelo a partir del sexenio de Miguel de la Madrid. Y eso es precisamente porque los gobiernos tienen una ideología que se viene, pues, ¿cómo decirlo?, cuajando desde que se funda el PNR, ¿no? Se viene dando ahí la ideología de gobierno y precisamente saben leer los cambios que son necesarios para el país y es por eso que se apuesta por un nuevo modelo económico. Ahora bien, no se ha dado buena continuación de ese modelo. Bueno. O sea, perdón, rápido, concluyo con esto. Del 2000 a la fecha tenemos 0.4% de crecimiento económico. Ok, pues como vemos, cada partido, cada uno de estos jóvenes tiene un punto de vista muy controversial, muy diferente y interesante. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un honor haberlos tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, hasta luego y nos vemos la próxima emisión.